quería darle un saludo importante, un saludo especial a nuestros hermanos que nos están siguiendo desde internet ahora mismo. No quiero estar nombrándolos todos, pero quiero nombrar antes a las personas, los creyentes, los cuales estamos teniendo un discipulado a través de internet. Son diferentes nacionalidades: Chile, Colombia, Venezuela, Perú, y algunos de ellos están en Montreal, como lo sabéis, y otros más que estamos conociendo. Tuvimos un discipulado ayer sábado al mediodía y pudimos conocer a más creyentes que están conectados, que van a estar en ese discipulado todos juntos, así que un saludo especial para ellos. También desde la ciudad de Elche tenemos a nuestra hermana Claudia, desde la ciudad de Gerona tenemos a nuestra hermana Liliana, que también nos están escuchando, y por supuesto desde hace poquito tiempo en la ciudad de Santander. También tenemos ahí cerquita a los pastores que están en ese nuevo campo, pero que ahora mismo nos están escuchando a través de YouTube. Esto es algo que nosotros hace tiempo atrás no nos hubiésemos imaginado, ¿verdad? Es decir, hace unos años poder transmitir el mensaje a través de internet era algo como muy novedoso, pero tener discipulado, tener iglesia regional fuera de Parla, tenerla en Montreal, era algo que es imposible, ¿verdad? Pero los tiempos cambian para la sociedad, también cambian para el Evangelio y para el movimiento del Evangelio, ¿verdad? Estuvimos hablando antes con los remanentes de que los tiempos cambian, ¿verdad? Pero los problemas continúan. Los problemas, de alguna forma, son los mismos. Somos una sociedad muy avanzada, tecnológicamente hablando, pero la gente sigue muriendo y siguen existiendo enfermedades mortales que son incurables, ¿verdad? La sociedad avanza, somos el ser humano del siglo XXI, año 2022, pero sigue habiendo guerras, sigue habiendo hambre, sigue habiendo destrucción, ¿verdad? El ser humano no cambia, el ser humano sigue igual. En aquellos tiempos también había ese tipo de problemas. El problema era el mismo, el ser humano es el mismo, da igual unos años antes que unos años después, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del ser humano? El problema del ser humano es que quiere saber, necesita controlar, ¿verdad? ¿Por qué yo quiero saber que va a suceder algo? Para preparar, para controlar, para manejar, ¿verdad? Nosotros necesitamos esto. ¿Por qué la gente acude a un adivino, a un brujo? Para que le diga el futuro. Necesita saber, ¿verdad? ¿Para qué paga tanto dinero la gente por brujería? Para intentar cambiar mi futuro. Quiero cambiar mi suerte. Quiero cambiar mi azar para conseguir ciertas cosas. Los creyentes también necesitan a veces saber cosas, ¿verdad? Y tenemos nuestros pensamientos y nuestros deseos. Nos encontramos ahora en esos creyentes que estaban con Cristo, que necesitaban conocer si el reino de Israel se iba a establecer en este tiempo, ¿verdad? Querían saber algo, tenían necesidad de ese encuentro poderoso, militar, político, de Dios en la tierra. Aquellos creyentes habían escuchado hablar mucho a Cristo sobre el reino de los cielos, ¿verdad? Estuvieron con Él día a día, escucharon todos y cada uno de los sermones, de las parábolas del reino. Habían escuchado muchísimo sobre el reino de Dios, mucho. Más cosas de las que obviamente aparecen aquí. Por eso Juan dice, no hubiera sido imposible poder recopilar y poner en un libro todo lo que Cristo nos dijo y nos enseñó, ¿verdad? Es decir, ellos escucharon mucho más de lo que nosotros hemos podido escuchar. Sabían perfectamente cuál era el mensaje. Pero Jesús hablaba de una forma diferente. Jesús nunca habló desde un punto de vista político, militar y nacional, ¿verdad? Él siempre que hablaba del reino de Dios, lo hacía desde una perspectiva espiritual, ¿verdad? El reino de Dios es como esa semilla de mostaza, ¿verdad? Eran referencias basadas en una realidad espiritual.
no política, no militar, ni nacional. Pero ¿por qué los creyentes de aquel tiempo pensaban en esto? ¿Por qué? Era lo que se había grabado en sus vidas. Generación tras generación se grabó una idea equivocada y errónea de lo que iba a llegar en ese porvenir, ¿verdad? En ese fin de los tiempos. ¿Qué es lo que había en su corazón? Se tiene que establecer un reino político, un reino militar, ¿verdad? Por encima de todos. Eso era lo que había en el corazón y en la mentalidad de los creyentes. Habían vivido con Jesús, habían compartido mesa, habían dormido con Él, habían convivido 24 horas durante mucho tiempo con Él y aún no terminaban de comprender cuál era el mensaje. No terminaban de comprender aún cuál era la esencia del reino de Dios, ¿verdad? Y la esencia de esa conquista. Ellos no pensaban desde lo espiritual, pensaban desde lo humano, desde lo físico, ¿verdad? Ese era el problema de su naturaleza. Es el primer punto de hoy. ¿Cuál era la naturaleza de los discípulos de Jesús? Era una naturaleza que estaba basada en esa apocalíptica de Israel. En aquellos tiempos era muy común que por la ciudad, por el pueblo, hubiese personas alzando la voz, gritando y predicando sobre el fin de los tiempos. Eso ocurría mucho en aquel entonces. Era común. La gente sufría mucho. Porque imaginad su identidad, el pueblo de Dios, que durante tantos años, muchos pueblos han estado conquistando. Babilonia estuvo durante muchos años, luego hubo un tiempo en el que estuvo Grecia, después Roma. ¿Cuándo les iban a dejar en paz? ¿Cuándo iban a ser libres, verdad? Esa era la naturaleza, esa era la raíz del pueblo de Dios. No eran libres. Estaban sometidos por un pueblo tras otro y tras otro. Eso era lo que ocurría en su corazón. Antes de que llegase Cristo, ¿cuántos siglos, cuánto tiempo hubo sin realmente una palabra profética? Sin realmente nadie que fuese levantado como líder. Muchos años, desde el desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es decir, había necesidad de algo. ¿El qué? Lo que fuese. Estaban sufriendo. ¿Y qué es que esperaban? Algo evidente, ¿verdad?, a los ojos. Ellos tenían esa esperanza de la restauración, pero la restauración de la nación y de la identidad del rey David, ¿verdad? A ver cuándo llega otra vez alguien fuerte, alguien grande, alguien relevante, ¿verdad?, que pueda reinarnos y dirigirnos hacia la victoria. Eso había en su corazón. Lo podemos llegar a comprender, ¿verdad? Incluso estaba el pensamiento de que Israel iba a dominar por todos los pueblos del mundo. La gente pensaba eso. Ahora nosotros vamos a dominar por encima de todos. Isaías capítulo 11, versículo 12 dice: alzará un estandarte a las naciones y reunirá a los dispersos de Israel, congregará a los diseminados de Judá de los 4 extremos de la tierra. Este era el caldo de cultivo, ¿verdad?, de la iglesia primitiva. Ezequiel 11, 17 dice: por eso, así dice el Señor Dios, os recogeré de entre los pueblos y os reuniré de entre los países por donde os disperse, y os daré la tierra de Israel. Todos querían ser partícipes de eso, ¿verdad? ¿Cuándo va a ocurrir? Como si a alguien le van a dar una herencia o algo, ¿no? ¡Ay, madre mía! ¿Cuánto me va a tocar? ¿Cuánto vamos a tener, verdad? Los que echan la lotería, ¿verdad? Imagínate que alguien te, oye, que me ha tocado la lotería, y tú ya estás pensando, ay, a ver cuánto me va a dar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi porción? Ese era el sentimiento del pueblo de Dios. ¿Cuánto me va a tocar a mí? ¿Cuándo yo voy a poder estar por encima de los demás? Tenemos muchos versículos que no voy a leer, los podéis buscar, ese sentimiento, esa identidad, esa mirada apocalíptica del pueblo de Dios,
desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que nuestra naturaleza a veces es conforme lo que hemos vivido. A veces mi naturaleza no es conforme la palabra de Dios, sino conforme lo que yo he vivido, mis heridas, mis expectativas, ¿verdad? Tenemos ese problema, porque ponemos a veces nuestra raíz en lo que tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y no es malo en sí, pero tenemos que poner nuestra raíz en el lugar correcto. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? No lo que a mí me apetece. ¿Qué es lo que Dios tiene para mi vida? No lo que yo creo que necesito, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Construimos nuestra cabeza y nuestro corazón conforme a ideas políticas, religiosas, filosóficas, muchas cosas, ¿verdad? La gente construye su ideología de esta forma, ¿verdad? ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuál es la nuestra? A veces esas heridas del pueblo de Dios era lo que les guiaban en su vida, ¿verdad? Es que hemos sido esclavos. Es que hemos sido conquistados. Ahora me toca a mí ser una persona predominante y ser alguien que esté por encima del resto. Esto era lo que había en el corazón de la iglesia primitiva, aunque fuese un poquito, pero esto era lo que había en su corazón. Por eso tenemos que comprender no lo que yo quiero o lo que yo pienso, sino qué es o cuál es el plan de Dios para mi vida. Tenemos en el segundo punto que comprender cuál es la naturaleza del reino de Dios. Aquellos no habían terminado de comprender lo que era el reino de Dios, ¿verdad? Por eso hacen esa pregunta, porque no habían comprendido. Nosotros, claro, vemos la Biblia, la vemos de principio a fin y lo comprendemos muy bien, pero ellos en ese momento no lo comprendían de forma correcta, ¿verdad? No lo podían comprender. El reino de Dios tiene una naturaleza espiritual, ¿verdad? Es algo espiritual, no es algo físico, no es algo humano, es algo espiritual en el mundo. Quizá algunos de ellos, esto se puede entrever, querrían ocupar lugares de poder y de preeminencia en ese nuevo reino, ¿verdad? Porque podemos ver en algún versículo cuando algunos de ellos dicen, ¿y cuál será el primero? ¿Cuál será el mayor? ¿Verdad? Como diciendo, en Cristo yo soy más importante, ¿verdad? Juan, que era el más cercano, ¿verdad? Oh, pero es que yo soy más íntimo, yo tengo una relación más íntima, ¿verdad? O Pedro, ¿no? Con su arrojo, con su valentía. A veces tienen ese pensamiento, oye, ¿cuál va a ser el primero? ¿Cuál va a ser tu mano derecha? A lo mejor estaban pensando eso, ¿verdad? Oye, cuando el reino de Dios se establezca, ¿quién va a ser el jefe? ¿Quién va a ser el número 1 y el número 2? Mateo 20, del 26 al 28, dice, pero entre vosotros no debe ser así. Antes bien, si alguno quiere ser grande, que se ponga al servicio de los demás. Y si alguno quiere ser principal, que se haga servidor de todos. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos. Y no terminaban a veces de comprender, ¿verdad? Si ya les estaba diciendo lo que iba a ocurrir, les estaba dando esas señales, ¿verdad? ¿Qué es importante en el reino de Dios? No que yo sea el primero. ¿Cuál es el problema de muchas iglesias? Que la gente quiere posición. Es que yo quiero ser esto, es que yo quiero ser lo otro, es que yo quiero que se me vea, es que yo quiero decir, yo quiero hablar, es que yo quiero ser grande, yo quiero brillar. Ese es el problema. ¿Sabéis? Nuestra iglesia como es chiquitita no pasa eso, pero ¿sabéis la de iglesias que se dividen y que caen por culpa de las luchas internas de aquellos que quieren tener posiciones? ¿Sabéis la de iglesias que se dividen y se pierden por esto? Por ese tipo de problemas. Una amiga mía de una iglesia coreana aquí en Madrid me contaba que alguna vez pasó de que al final del culto se liaban a puñetazos.
y que a su cuñado le rompieron la cara por tonterías. Que esto pasa. ¿Qué es lo que al pastor Ryu, cuando él habla y él da su testimonio, qué es lo que a él le llevó a ir tanto a la palabra, ir tanto al evangelio, quitar tanto de lo que había en las iglesias? Porque veía que todo el mundo luchaba, que todo el mundo peleaba, que todo el mundo tenía sus motivaciones, que todo el mundo buscaba su tiempo y sus respuestas. Eso fue una de las cosas que a él le llevó a buscar sus respuestas, las respuestas correctas a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es mi problema? No es una cuestión de fe, sino es una cuestión de tener tu mirada y tu corazón en el lugar correcto. Tenemos que tener nuestro corazón en el lugar correcto. Otra vez, ¿cuál es mi naturaleza? ¿Cuál es mi raíz? ¿Dónde está? ¿Está en lo correcto o está en lo incorrecto? El problema es que la gente no vivía conforme la naturaleza de Dios o del Evangelio, vive conforme su propia naturaleza. ¿Qué es lo que la gente busca? Lo que es rápido, ¿verdad? Lo que es inmediato. Eso nos pasa ahora muchísimo, ¿verdad? Yo cuando éramos pequeños y yo quería llamar a un amigo, yo tenía que llamar a su casa, se ponía su madre o su padre a ver si estaba. Y si no, déjale un recado y luego a ver si lo encuentro por ahí por el pueblo, ¿verdad? ¿Y ahora qué ocurre? Si llamo y alguien no lo coge, nos ponemos nerviosos, ¿verdad? ¿Para qué quiere el teléfono si no lo coge nunca? Eso nos pasa, ¿verdad? Escribimos un mensaje, no nos responde. Ay, madre mía, le he escrito un mensaje hace una hora y no me ha dicho nada. Un WhatsApp, ¿verdad? A veces maldito WhatsApp. Lo queremos todo ya, rápido. Pagamos Amazon Prime para que los pedidos nos lleguen mañana. Ya, rápido, un día, no quiero esperar 2 ni 3, ¿verdad? Lo queremos todo rápido. Y en el mundo espiritual también. Ay, quiero mi respuesta ya, la quiero ya. Quiero que Dios me bendiga ahora. Quiero que mi marido, mi esposa se convierta mañana. Quiero que mis hijos sean remanentes, influyentes y grandes e importantes mañana. Eso es lo que tenemos en la mente. Pero ¿cuál es el tiempo de Dios? Todo esto es la base con la cual ellos hacen esa pregunta. Señor, ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuántas preguntas le harían a Cristo durante esos 40 días? ¿Cuántas preguntas le harían? O sea, yo tendría muchas preguntas, pero ¿cuál es la pregunta que queda reflejada en la palabra de Dios? Queda una. ¿Por qué? Porque de alguna forma era muy importante para ellos, o porque sería la más repetida, o porque sería la que todos estaban esperando, ¿verdad? ¿Por qué no hay más preguntas aquí? ¿Por qué no hay más contenido? Porque el relevante y el importante era ese. Lucas, cuando hace el libro de los Hechos, entre todo el material que él tenía, es guiado para poner una pregunta. Señor, ¿vas a restaurar tú el reino de Israel ya, ahora mismo, en este tiempo? Porque es importante que nosotros podamos comprender por qué. Hemos visto cuál es la base por la cual se hace esta pregunta, pero ¿cuál es la respuesta? No te corresponde a ti saber nada. No es tu trabajo, no te compete, no son tus asuntos, no te importa. Es decir, no te corresponde conocer. José, cuando es llevado a la cárcel, ¿conocía lo que iba a ocurrir? Pero él sabía lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Porque él había tenido sueños y él tenía una palabra de Dios, pero ¿sabía cuándo? ¿Sabía cómo? No lo sabía. Pero él tenía solamente su esclavitud, pero tenía también la palabra de Dios. David, ¿qué tenía David? No tenía nada. Era un esparcido, tuvo que huir, tuvo que esconderse. Pero él, ¿qué tenía dentro? Tenía la promesa de que él iba a ser rey. Lo tenía todo. Pero Señor, ya, mañana, el mes que viene, ¿cuándo? ¿Cómo? Ya.
Es que vivir en el desierto es que no me gusta, no es mi estilo, yo no soy tan bohemio, a mí me gusta vivir en una casa, quiero ya ser rey. No les corresponde a ellos ni a nosotros conocer los tiempos o los momentos. No era importante eso. No es importante para mi vida. No necesito conocerlo. ¿Qué es lo que necesito? Recordar la promesa que Dios me ha dado. Yo estoy contigo hasta el último día. Yo estoy contigo. Tú vas a ser un testigo hasta el último de la tierra. ¿Eso qué es? Es una promesa. ¿Cuándo? No te importa. ¿En qué momento? No te importa. Esta es la diferencia entre el tiempo de los hombres y el tiempo de Dios, ¿verdad? Como teológicamente habla, ¿no? El cronos, que es el tiempo de los hombres, el tiempo lineal, lo que podemos de alguna forma controlar, cuándo voy, cuándo vengo, pero luego está el kairos, que es el tiempo de Dios, el momento ideal, el momento especial, el momento de bendición. Es decir, no es mi momento, no es mi día en la agenda, en el calendario, es el momento de Dios, que es perfecto, que es relevante. Lo que realmente es beneficioso. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? Pues, por ejemplo, el 8 de julio. Para vosotros, ¿qué es el 8 de julio? Nada, ¿no? Un día normal. Es mi cumpleaños. Es decir, lo que es un día normal, para mí, es un día especial y relevante, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay? Es un día cualquiera. No, es mi cumpleaños. Para ti no es nada, para mí sí. Es decir, los tiempos son diferentes, es el mismo día, pero el contenido, el beneficio es diferente. Es diferente, ¿verdad? Por eso yo no tengo que quedarme en el cronos, es decir, en los tiempos, en el calendario, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que puedo controlar. ¿En qué me tengo que quedar yo? En el tiempo de Dios y en el momento de Dios. Eso, o esa tiene que ser mi respuesta. José no era un esclavo. José no era un esclavo. José era un remanente que estaba en el tiempo de Dios. Pero era un esclavo. Estaba en el tiempo de Dios. Y por eso él pudo disfrutar de todas las respuestas. David no era simplemente un desterrado, no era una persona echada, una persona perseguida, sentenciada a muerte. Él era un remanente que estaba dentro del tiempo de Dios. No del suyo, no de su pensamiento, no de sus intenciones. Era el tiempo de Dios. Por eso tenemos que estar y vivir en ese kairos. Porque en el tiempo de Dios yo disfruto de sus bendiciones. En el tiempo de Dios no importa lo que haya a mi alrededor, importa la respuesta que Dios me da. En el kairos o en el tiempo de Dios yo tengo la certeza de que todo lo que me ocurre es plan absoluto de Dios para mi vida. Cuando llega un problema, ¿yo qué veo? Lo humano, yo veo el problema, veo la situación, o veo un plan de Dios, veo una respuesta, veo una oportunidad, renuevo mi vida. Es la diferencia entre el kairos y el cronos, ¿verdad? Esto es lo que les quiere transmitir Cristo. No te preocupes del cuándo y del cómo. Disfruta del tiempo de Dios. Disfruta del plan. Disfruta de lo que ya tengo preparado para vosotros. Es que está todo preparado. Señor, yo quiero ese calendario donde aparece. No te preocupes. Disfruta de todo momento y en todo momento. Dios quería que Cristo abriese el tiempo. Porque ellos pensaban, bueno, ahora que está aquí Cristo con nosotros, Él es el jefe, va a gobernar por encima de todos y ya está. Y de pronto Cristo se va. Que Cristo se va. Y todos aquí como diciendo, pero ¿cómo te vas a ir ahora? O sea, vienes aquí, estás durante 3 años con el ministerio,
te matan, nos explota la cabeza, no entendemos nada, resucitas, y cuando resucitas después de 40 días te vas. O sea, no, estaban como diciendo, ¿pero por qué? Que por eso se quedan todos así mirando al cielo y tienen que llegar los ángeles y decir, ¿queréis dejar de mirar para arriba? ¡Ir a trabajar! No comprendían, ¿verdad? Tenían poco a poco que ir comprendiendo sobre la marcha cuál era su labor y cuál era la esencia del reino de los cielos. No se daban cuenta de que ya estaba todo preparado para la conquista. Estaba todo preparado. Ya tenían la promesa. ¿Vais a ser testigos? ¿Cuándo llegue el Espíritu Santo a vuestra vida? Es decir, sabían qué tenían que hacer y sabían las herramientas. Si es que lo tenían todo. Y aún seguían mirando para arriba, como diciendo, pero no entiendo nada. ¿Y dónde están los ejércitos? ¿Y dónde está la conquista? No entendían, ¿verdad? Incluso sabían cuándo iba a comenzar. Cristo se apiada y les dice, mira, os voy a dar la casilla de salida. Cuando llegue sobre vosotros el Espíritu Santo, esa será la señal. Ahí comenzará el tiempo y seguís vosotros, ¿verdad? Les dio todo lo que necesitaban, pero en su corazón aún tenían que comprenderlo. ¿Cuál es la diferencia? En que el Cronos lo controlo de alguna forma yo obro en el Cronos, es decir, yo puedo obrar si quiero durante 24 horas en algo. Es lo que hablamos, ¿verdad? Tú, en tu capacidad, da esas 24 horas. Vive las 24 horas concentrado en el Evangelio. Vive las 24 horas como un testigo. Porque más no puedes hacer. Más no, tienes 24 horas, se acaba. Tú tienes una limitación. ¿Pero qué es el Kairos? ¿Cuál es el tiempo de Dios? Las 25 horas. Es decir, donde yo no puedo, Dios obra. Donde termina mi limitación, aparece la obra de Dios. Yo no puedo hacer la obra de Dios, yo puedo hacer la mía. En mi campo, yo puedo dar mis 24 horas, ¿verdad? Pero el día se acaba, mis fuerzas se acaban, mi capacidad se acaba. Y en ese momento, en ese límite, empieza la obra de Dios. Que son las 25 horas. Y cuando yo disfruto de la obra de Dios en mi vida, ¿qué suceden? Las obras eternas. Las obras que no acaban, las obras que son inmensas, que son infinitas, ¿verdad? Si yo disfruto de mi tiempo, disfruto del tiempo de Dios, disfruto de las respuestas eternas. Por eso, ¿cómo vamos a vivir para ir terminando? Aprovecha tu tiempo. Tu día tiene que ser un día de bendición, un día dentro del tiempo de Dios. Cada día busca las respuestas que Dios tiene para ti. No las que están conforme a tu pensamiento, las respuestas de Dios. Todos los días tienen que ser un día de victoria. Busca la victoria. Que tú cuando acabes el día te des cuenta, hoy he tenido victoria espiritual. Hoy he podido ser un testigo. Hoy he podido disfrutar de que Dios está conmigo. Ojalá podamos decir, hoy ha sido un día en el que yo he podido testificar a alguien, al menos una persona al día. Sería bonito, ¿verdad? Tiene que ser nuestro objetivo. José, estamos usándolo como ejemplo también, aprovechó su tiempo, ¿verdad? Él, mientras que estaba en sus problemas, aprovechó el tiempo. Y en vez de sufrir, porque su Cronos era muy malo, lo que le sucedía, su presente era negativo, era un esclavo, ¿qué es lo que él hizo? Disfrutar del tiempo de Dios. Lo aprovechó y se convirtió en la mano derecha de Potifar. Se me va Poncio Pilatos, no sé por qué. Fue la mano derecha de Potifar en su casa. Aprovechó el tiempo. Era el tiempo de Dios. Después, a la cárcel, ¿qué hizo? Se convirtió en el dueño de la cárcel. Él gobernaba la cárcel, ¿verdad? Cuando el copero y el panadero llegan a la cárcel, ¿qué le dicen? José, ocúpate de ellos. Ponlos donde tú quieras. Es decir, él era quien gobernaba la cárcel. Aprovechó el tiempo porque comprendió que era el tiempo de Dios. David
aprovechó su vida. Se convirtió en cumbre, en cumbre primero espiritual, ¿verdad? Él era una cumbre espiritual. De tal modo que únicamente recitando esos salmos, tocando música, le daba sanidad espiritual a Saúl. Dice la palabra de Dios que los demonios y la oscuridad desaparecía, ¿verdad? Él tomaba su talento y lo convirtió en una especialidad. Aprovechaba el tiempo. Mientras, ¿qué hizo? Se convirtió en una persona relevante en la sociedad. La gente le conocía, la gente le quería, la gente esperaba que fuese rey. Él deambulaba, se escondía, huía, pero la gente le quería y le quería como rey. No lo podía soportar Saúl, ¿verdad? Y eso acabó con su vida. Ese problema mental acabó con la vida de Saúl. No pudo aguantarlo. Hay que aprovechar el tiempo. Por eso entra en el Kairos a través de la palabra. Entra en el tiempo de Dios a través del Evangelio. Enraiza, toma los títulos de oración, busca la palabra de Dios para tu vida. Entra dentro de esa comunión, de esa concentración espiritual con Dios. Entra también en el Kairos en tu campo. Determina encontrar los discípulos todos los días. ¿Cuál es el tiempo de Dios en mi campo? Determina experimentar los encuentros de bendición. Determina dar tu vida por los demás. Da tu vida por los demás. Determina. Y verás cómo la obra de Dios se establece y de lo que tú das, Dios te da. De las fuerzas que tú gastas, Dios te da de más. Del tiempo que tú inviertes, Dios te lo entrega. Dios nos dará todo. José y David y la iglesia primitiva estaban en un lugar donde no había nada. Pero ellos encontraron todas las respuestas. No había nadie, estaban solos. En la iglesia primitiva, ¿quién estaba con ellos? Se había ido Cristo, lo hemos hablado, ¿verdad? Estaban solos, desamparados, ¿verdad? Se sentían así. Pero cuando llega el Espíritu Santo se dan cuenta ¿de qué? De que lo tienen todo. Lo tienen todo. No les hacía falta nada más. ¿Cuál era el último motivo que a ellos les llevaba a hacer esa pregunta? No habían experimentado correctamente el Evangelio y el poder de Dios en sus vidas hasta ese momento. Habían visto mucho, habían escuchado mucho, ¿verdad? Pero ¿para qué se va Cristo? Para que ellos puedan ser protagonistas y puedan experimentarlo en su propia vida. Ahora sí, ellos eran los protagonistas. Ahora sí, ellos tenían que empezar a experimentar la evangelización a través de su propia vida. Es decir, ahí ya es cuando podían empezar a experimentar lo que de verdad era el reino de Dios. Ese poder del trono celestial, ¿verdad? Ahí es cuando ellos lo pudieron comprender porque lo empezaron a experimentar. Si yo no experimento esto en mi vida, nunca lo voy a poder comprender. Nunca voy a poder de verdad cambiar mi vida. Necesito la experiencia. Amén. No nos quedemos mirando al cielo como los apóstoles, esperando que algo pase, esperando que las cosas se solucionen, ¿verdad? Esperando que la evangelización se haga. Tenemos que mirar al frente. Tampoco mires tu vida, no mires tus problemas, ¿verdad? No te quedes mirando lo que hay a tu alrededor. Mira hacia el frente. Mira lo que Dios tiene preparado y disfruta de las bendiciones de Dios. Mira hacia adelante para poder obtener la respuesta. No te preocupes por lo que hay alrededor. Todo está dentro del tiempo de Dios. Las circunstancias están dentro del tiempo y del momento de Dios. Los problemas que hay en la sociedad y en el mundo están en el tiempo de Dios. Dios llevará sanidad, Dios obrará y Dios recompondrá los países, las sociedades y a las personas, a través de su palabra y a través de su poder.
Y no vivas simplemente en el cronos, que es lo lineal, lo medible, tu tiempo, tu mentalidad, tu capacidad. Disfruta del tiempo de Dios. Amén. Señor, oramos, te pedimos que nos des la gracia para poder vivir conforme tu tiempo, conforme tu corazón, en tu plan. Que no seamos yo, que no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros.